El arquitecto del terror. Hoy, y porque ustedes lo eligieron, les traigo una de las más amargas historias de la humanidad. Y de una vez, te dejo esto en claro, que si no crees en la solución final, o en los campos de trabajos forzados alemanes, no veas este video por el momento. Páusalo, ve a Netflix y busca 5 regresaron o 5 came back. Ve el primer episodio del documental y después puedes venir a terminar de ver este video y platicar con argumentos. No solo porque alguien te dijo que no pasó. El que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. En 1945, una de las figuras más notorias y malvadas de la historia terminó con su vida ingiriendo cianuro. Heinrich Himmler, conocido por su papel en la implementación de la solución final, es recordado hoy por sus actos atroces en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en una familia de clase media en Múnich, Alemania. En sus primeros años de vida, tuvo un fuerte deseo de unirse al ejército, pero la Primera Guerra Mundial terminó poco después de que alcanzó la mayoría de edad para unirse, y las restricciones impuestas al ejército alemán en el Tratado de Versalles descartaron cualquier posibilidad de una carrera militar. En cambio, Himmler se centró en la agricultura y comenzó a estudiar para obtener su título en la Universidad Técnica de Múnich. Mientras asistía a la universidad, Himmler se unió a un grupo de estudiantes nacionalistas alemanes donde comenzó a leer literatura racista y nacionalista. Debido al clima político de los años de entreguerras, dicho material fue popular entre los alemanes radicales de derecha. Cuando Himmler obtuvo su título en 1922, ya era un nacionalista fanático. En agosto de 1923, Himmler se unió al partido nazi, adorando al líder del partido, Adolf Hitler. Himmler renunció a su trabajo y dedicó su carrera al partido. El 9 de noviembre de 1923, Himmler marchó junto a Hitler, Ernst Röhm, Hermann Göring y otros líderes nazis en el Bierhal-Putsch. El fallido golpe colocó a Hitler temporalmente en la cárcel y Himmler encontró trabajo para construir su reputación dentro del partido. Dio muchos discursos que siguieron temas de la raza alemana, la necesidad de la expansión y la lucha contra los enemigos de Alemania. En 1929, Hitler nombró a Himmler Reichsführer de la Schutzstaffel. En ese momento, la SS servía como guardaespaldas de Hitler y otros líderes de alto nivel. Como líder recién nombrado de la SS, Himmler buscó desarrollar una facción élite del partido. En 1929, la SS sumaba 280 hombres. Cuando los nazis llegaron al poder, en 1933, Himmler había aumentado la SS a 52.000 miembros. Himmler incorporó 2 nuevas funciones para la SS: seguridad interna y tutela de la pureza racial. En 1931, Himmler estableció el Servicio de Seguridad o SD para recopilar inteligencia y monitorear a los oponentes dentro del partido, líderes de otros partidos políticos y funcionarios del gobierno. En 1934 el SD fue distinguido como la única agencia de inteligencia política para Alemania. 5 años después, en septiembre de 1939, Himmler fusionó el SD con la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Tras la invasión de Polonia, en 1939, Hitler nombró a Himmler comisario del Reich para el fortalecimiento de la etnia alemana. Esta nueva posición autorizó a Himmler y a la SS a tener un control completo sobre el reasentamiento alemán en las áreas de Polonia ocupada y finalmente la Unión Soviética en 1941. Himmler tenía total voz sobre quién era alemán,
dónde deberían vivir los alemanes étnicos y qué poblaciones deberían trasladarse o ser destruidas para dar cabida a los alemanes reasentados. El plan de Himmler para el reasentamiento se llevaría a cabo con la ayuda de los Einsatzgruppen, también conocidos como unidades móviles de matanza de la SS. El Einsatzgruppen tenía la tarea de iniciar y participar en la exterminación masiva de judíos, funcionarios gubernamentales, gitanos y personas con discapacidades, sin importar la edad o el sexo. La actividad del Einsatzgruppen aumentó con la invasión de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, las unidades de Einsatzgruppen seguirían a los grupos de ejércitos para asegurar el territorio después de una batalla. Conocidos como Actions, miembros del Einsatzgruppen, con la ayuda de la Waffen-SS y unidades policiales colaborativas, reunieron a las víctimas y las llevaron a los lugares de matanza. Si aún no se habían cavado fosas comunes, las víctimas se veían obligadas a cavar las fosas ellas mismas. Todos los Actions generalmente siguieron el mismo método. Las víctimas eran despojadas de sus ropas y objetos de valor, colocadas ante la fosa común y fusiladas. Una de las Actions más conocidas ocurrió en Babi Yar, un barranco en Kiev, donde 33.771 judíos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. En total, al menos 1.5 millones de víctimas del Holocausto murieron en tiroteos masivos o camionetas de gas en territorio soviético. Las atrocidades de Himmler no se detuvieron en la Unión Soviética. Dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, Himmler es mejor conocido por su papel en la implementación del sistema de campos de concentración y el Holocausto. En 1933, Himmler estableció el primer campo de concentración en una fábrica de municiones abandonada en Dachau. Inicialmente los campos de concentración se hicieron con el propósito de albergar a los presos políticos. Los primeros prisioneros de Dachau fueron comunistas, socialdemócratas y otros opositores políticos al régimen. Hitler, impresionado con Dachau, autorizó a Himmler a establecer todo un sistema de campos. Al final de la guerra, el sistema de campos creció hasta contener miles de campos, incluidos campos de concentración, campos de trabajos forzados, campos de prisioneros de guerra, campos de tránsito y centros de exterminio. En 1941, Himmler asignó al general Odilo Globotnik la implementación de la Operación Reinhardt, la operación que lleva el nombre del general de la SS Reinhard Heydrich. Fue el plan construido para exterminar sistemáticamente a los judíos de Polonia ocupada y más tarde a la totalidad de los judíos europeos. Con la Operación Reinhardt, Himmler estableció 3 centros de exterminio en Polonia: Belzec, Sobibor y Treblinka. Siguieron más centros de exterminio. Chelmno, el primer campo en probar el uso de la matanza con gas, se convirtió en un lugar donde murieron al menos 152.000 personas. Majdanek sirvió de vez en cuando como un centro de exterminio, utilizando principalmente para terminar con trabajadores forzados que eran demasiado débiles para trabajar. El último campo que Himmler designó como centro de exterminio fue Auschwitz-Birkenau, en la primavera de 1942. Como símbolo del Holocausto y del sistema de campos, aproximadamente 1 millón de hombres, mujeres y niños de varios países europeos perecieron en Auschwitz. Bajo la dirección de Himmler, se exterminaron casi a 2.700.000 judíos, presos políticos, gitanos, antisociales, personas con defectos, homosexuales, y se emplearon múltiples métodos. Después de un intento fallido de asesinato a Hitler en julio de 1944, Himmler comenzó a formular una negociación para una paz separada con los aliados occidentales mientras Alemania continuaba luchando contra la Unión Soviética. Incluso consideró utilizar prisioneros dentro de los campos de concentración como moneda de cambio
para iniciar las negociaciones. Los aliados, sin embargo, no podían considerar negociar con un hombre que estaba tan implicado en los crímenes de guerra como Himmler. En abril de 1945, Himmler pidió al presidente de la Cruz Roja sueca, el conde Folke Bernadotte, que transmitiera su oferta de rendición al comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower. La noticia de la oferta de Himmler llegó a Hitler, quien luego despojó a Himmler de sus cargos y ordenó su arresto. Himmler intentó escapar del Tercer Reich vistiéndose con un uniforme de la policía secreta de campo y afeitándose el bigote. Equipado con los papeles asignados a Heinrich Hitsinger, fue capturado por los rusos el 20 de mayo de 1945 y luego entregado a los británicos, a quienes confesó su identidad. 3 días después, el 23 de mayo de 1945, Himmler terminó con su vida mordiendo una cápsula de cianuro que tenía escondida en la boca. Hitler le confió a Himmler la implementación de la solución final. Y a su vez, 6 millones de personas perdieron la vida en el Holocausto. En la Unión Soviética, las unidades del Einsatzgruppen de Himmler se convirtieron en responsables de la muerte de otros casi 2 millones de personas. 76 años después, al observar el legado que dejó Himmler, es un legado de terror y violencia. Himmler se las arregló para utilizar su propia posición y privilegios para plasmar sus puntos de vista racistas en Europa y la Unión Soviética. Himmler, la mano derecha de Hitler, fue un verdadero arquitecto del terror durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un poco de la historia del responsable del diseño, construcción e implementación de uno de los crímenes más horrendos de la historia. Gracias a su éxito, sus diseños se replicaron cientos y si no miles de veces en Europa, y hoy es recordado como el arquitecto del terror. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.